Dice el Salmo 30, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Oramos. Padre bendito, Señor y Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, este es un tiempo que se me ha otorgado por la misericordia tuya, Padre, de poder compartir, Padre, y anunciar las señales, maravillas que tú has hecho en mi vida, Padre Santo, por la cual, Señor, quiero alabarte, glorificarte, exaltarte, bendecirte, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Yo te ruego que pases ese carbón encendido en mis labios, Señor, y purifiques mis pensamientos. Purifica mis labios, mi lengua, mi garganta, todo mi ser interior y todo mi ser exterior. Padre, sea purificado en el nombre poderoso de Jesucristo. Vengo derribando todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento tuyo y sometiendo todo pensamiento a la obediencia de tu palabra bendita, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Guíame con tu Santo Espíritu, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén, mis amadas. Pues yo quiero en esta hora, una vez más, su sierva, hermana Álida de Mazariegos, quiero testificar, hermanas, en esta noche. Para las que ya me conocen, ya conocen parte de mi testimonio, y las que no, pues esta noche van a escuchar, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho en mi vida. Son muchas cosas, muchas maravillas, de las cuales no tendré el tiempo suficiente para contar, ¿verdad?, todo lo que Cristo Jesús ha hecho en mi vida, porque, hermanas, no hay palabras como expresar tanta gratitud que Dios ha hecho en mi vida. Soy una persona que nací de unos padres que no conocían el Evangelio. Recuerdo que mi padre, él tenía vicios cuando estaba con mi mamá. Él maltrataba a mi madre. Él tenía pues otra vida, aparte de mi madre, él tenía otra vida. Y hermanas, fue una vida, puedo decir, bastante difícil, porque yo miraba los maltratos de mi padre hacia mi madre, una mujer muy luchadora, una mujer muy trabajadora, a pesar de que no conocíamos el Evangelio. En ese entonces ni siquiera nos imaginábamos un día poder conocer a Cristo como hoy lo conocemos. Y hermana, crecí siendo una niña, no, gracias a Dios, considero que mi niñez fue bonita en cierta parte, pero en esa parte, al ver los golpes hacia mi madre, me dolía y me sentía impotente, querer defender a mi madre, y no lo podía hacer porque tenía un padre machista, un padre egoísta, y eso a uno lo frustra, hermanas, porque cuando uno es pequeño uno quisiera no ver violencia en su casa, no quisiera uno, esas como niños, uno quisiera ser niño o niña en un hogar muy feliz, y muchas veces es todo lo contrario, y creo que muchas se van a identificar conmigo a través de este testimonio. Y crecí, hermanas, y mi mamá, una mujer luchadora, trabajadora. Ella, como dicen, ¿verdad?, se fajaba las faldas, el vestido bien puesto para trabajar, para salir adelante. Ella fue una mujer que, a pesar de que si mi papá le daba o no le daba, ella trabajaba duro, ella tenía su negocio. Recuerdo que siempre ella, ya cuando yo estaba en una edad adecuada de 8 años en adelante, ya ella me ponía, nos íbamos a comprar, vendíamos carne, las que son de pueblo. Yo soy de una aldea, soy de un pueblo de allá de Guatemala, y han de saber cómo es ir a una carnicería donde está San Res y ir a comprar la carne, y nosotros íbamos a comprar
arrobas de carne y mi madre tenía que ver cómo salía adelante porque éramos 10 hijos, pero uno de ellos falleció y entonces mi mamá tenía que salir a comprar arrobas de carne para poder pasar de casa en casa vendiendo esa carne y recuerdo que una canasta bien pesada de 30, 40 libras en su cabeza de mi viejita y a mí me ponía de unas 20 a 25 a 30 libras, depende, en mi cabeza y caminábamos 3 horas, 4 horas y así repartíamos venta de carne y luego hacía tolitos para vender y ella siempre tenía ese gozo de que su servidora le gustaba, siempre fui una niña muy activa, muy sociable, me gustaba ver a mi madre haciendo negocios y yo también me metía y yo le voy a ayudar, mamita, yo le voy a ayudar y a ella le gustaba porque de todas sus hijas pues todas luchamos, nos sacrificamos, pero ella me decía que le gustaba que yo la apoyara porque era alguien que no me echaba para atrás, sino que siempre le decía que yo iba a andar con ella para hacer los negocios y así, hermana, gracias a Dios salimos adelante, pero vi tanta violencia, vi tantos menosprecios a los como a los 16 años yo salí de mi casa, me fui para trabajar le decimos allá en la costa al otro lado, en Tapachula, Chiapas. Me fui ahí aparte de México a trabajar y lo mismo cuando llegué a trabajar a una casa, recuerdo que el mismo problema veía con la señora donde trabajaba, también ella era abusada físicamente, verbalmente, el hombre tenía otra vida y la señora, pues usted sabe que una mujer, por muy buena que quiera ser, pero cuando lleva esa vida hay amargura, hay hay cosas en el alma que estorban en la mente y entonces yo trabajé un tiempo, me salí, me fui a otra casa a trabajar y resulta que regresé a Guatemala, después me fui para la capital de Guatemala, me fui a trabajar según yo y a estudiar y pues fui a dar a una casa de de un familiar de mi hermana, de su esposo de mi hermana, y ahí ellos tenían farmacia, y ahí me dijeron, pues aquí puede estudiar y puede trabajar en la farmacia, y resulta de que pues también lo mismo, empecé a ver que también el cuñado de mi hermana tenía doble vida, pues tenía a su esposa donde yo estaba, y tenía a otra mujer como amante, y lo mismo, yo miraba que él regresaba, ella estaba embarazada y él la golpeaba, en fin, yo estaba como traumada porque desde mi niñez miraba abuso y violencia contra las mujeres y ya cuando yo estuve en la capital propuse en mi corazón que yo jamás me iba a dejar de un hombre que fuera a abusar de mí de tal manera y entonces uno cuando va viendo ese patrón de vida desordenado, uno va viendo esa violencia, ese abuso, uno va llenando su alma de amargura, de resentimiento, de soledad, hermanas, y yo decía, pues yo no voy a soportar eso, y bueno, después de que estudié cierto grado, solo no me gradué, solamente llegué a a sacar la secundaria, y después pues me puse a trabajar en la farmacia, y luego trabajaba en una fábrica, bueno, resulta que empecé como a quererme enamorar, ¿verdad? Como a veces uno como decimos, ¿verdad? En un dicho le vamos a dar rienda suelta, ¿verdad? Pero yo sé que eso no es bueno, no es correcto y empecé yo a quererme enamorar de muchachos, pero yo no quería tener formalidad. Pero gracias a Dios, Dios me guardó, hermana, por la misericordia de Dios. Dios me guardó a no caer, ¿verdad? En la trampa del enemigo hasta cierto punto, pero sí, estaba como ya queriéndome desordenar, pero bendito sea Dios, que siempre Dios en su misericordia pone a alguien, uno no se da cuenta, ¿verdad? Que pone ángeles. Recuerdo que tenía mi amiga que, esa mi amiga no, hasta la fecha todavía no es cristiana, pero ella se crió con buenos principios de padres, de buenos modales, de educación, y esa muchacha era muy tranquila, y ella siempre me decía, Ánida, tranquila, no te, ten cuidado, porque si andas jugando,
te pueden hacer daño. Tú sabes que los hombres, si uno juega con ellos, te pueden hacer algo malo y yo no quiero que te pase algo malo. Entonces, yo solo quería andar vacilando, como decimos, ¿verdad? En el vocabulario del mundo. Entonces, me recuerdo que esa mi amiga siempre, mi amiga, como que me impulsaba a no hacer las cosas como yo quería. Ella siempre me daba buenos consejos y doy gracias a Dios por la vida de mi amiga. Ella se llama Marlene y fue para mí, ahora yo veo que fue un ángel que Dios puso a mi lado, por la cual ella me frenaba y me decía, no es buena fama la que estás haciendo, tienes que ponerte tranquila y espera tu tiempo, un día vas a tener tu novio, tu esposo y te vas a casar. Yo le decía, yo no me quiero casar, yo no quiero casarme, yo solo quería tener una vida así, normal, ¿verdad? Sin un compromiso fuerte. Bueno, pasó el tiempo, hermanas, y resultó que apareció mi esposo, que es mi esposo desde hace, para la gloria y la honra de Dios, hace 26 años. Eh, Llegó mi esposo, nos conocimos, no fue algo que al principio fue de mi agrado, pero pues ahora puedo entender, ¿verdad? Que Dios tenía ese plan para mí, no lo entendía, pero gracias a Dios nos conocimos con mi esposo y hermanas, y pues decidí de juntarme con él porque recuerdo que una señal que le pedí es que él me tenía que ir a pedir, porque en Guatemala acostumbramos de la pedida, no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que a uno le tienen que pedir la mano, ¿verdad? Los padres del novio, y le dije que una de las señales para saber que él no había tenido mujer era que él tenía que ir a dar la cara por mí con sus papás, y gracias a Dios, pues él ya deseaba tener un compromiso y lo hizo. Y recuerdo que me fueron a pedir para entonces mi padre ya era cristiano, pero todavía mi mamá y todos los demás no éramos. Pero mi papá entonces ya se había ido, ¿verdad?, de la casa. Y entonces yo recuerdo que hablé con mi papá y con mi mamá, y mi papá estuvo ahí en ese día de la pedida, y algo que recuerdo que él pidió desde un principio, porque él ya tenía, entonces ya había cambiado su vida mi papá. Me pidió que nos casáramos, y yo le dije al que pues es mi esposo, le dije decirle que sí, pero yo en mi corazón decía no, porque había mucha rebeldía, hermanas, había mucho resentimiento en mi corazón, y yo dije, ¿para qué está pidiendo él que me case si él no le dio buena vida a mi mamá? Entonces yo le decía a mi esposo, ¿verdad? Dile que sí, pero ya después le dije yo, no le vayas a hacer caso, porque yo no me quiero casar, solamente quiero que nos unamos. Y pues usted sabe que pues el hombre sin Cristo, pues igual, ¿verdad? Para ellos mejor si uno no les pide un compromiso. Entonces mi esposo me decía, oh, pero tu papá se va a enojar si no le hacemos caso. Pero igual le digo, pues si no quieres tú, pues no nos casemos. Y le dije, no le das caso. Y recuerdo que me fueron a pedir toda la familia, nos regresamos a la capital donde yo estaba, y estando en la capital, mi esposo me convence que me fuera con él, y como yo tenía entonces 19 años, y yo dije, pues la verdad quiero saber qué es tener marido. Entonces vengo yo, por rebeldía, por desobediencia, me fui con mi esposo, me llevó a donde él había nacido, y resulta que pues usted sabe que una joven, y ya pues a solas, ya pues mi esposo decidió de que ya no me regresara, sino que me quedara ahí con ellos, y pues hermana, pues ya me quedé yo ahí como la mujer de mi esposo. Y resulta que mi padre nos llegó a buscar varias veces, y él me pedía, mija, quiero que te cases. Y yo le decía, sí papi, algún día lo voy a hacer. Pero yo le decía a mi esposo, ay, ni le hagas caso. Bueno, hermanas, mi padre, gracias a Dios que como un padre ama, y más como él ya había cambiado su vida. Recuerdo que mi madre lloró porque ella quería que yo me casara y yo no me quise casar. Y bueno, resulta, hermano, de que pues de ahí decidimos venirnos para acá a Estados Unidos. Me vine con mi esposo, y ya pues para entonces yo ya estaba, en todo lo que estuvimos allá, estuvimos como 3 meses en la casa de él. En ese lapso de tiempo pues salí embarazada de mi primer hijo,
y entonces ya cuando nos veníamos como con un mes de embarazo, venía con un mes de embarazo, pues nos venimos, ¿verdad? Y pasamos el proceso del desierto. Yo puedo decir que es vivir en el desierto porque estuve ahí de día y de noche, y donde veníamos en los montes, pasamos el desierto, donde no había agua, no había comida, y yo embarazada, era un caos. Yo viví, pasé pues toda la tarde, desde las 6 de la tarde caminando hasta el otro día por el desierto. Y recuerdo que entonces ya en el desierto veníamos con mi esposo y nos peleábamos mucho porque yo estaba embarazada y yo me sentía, yo no sé a cuántas de ustedes les ha pasado, que yo cuando me embarazaba, me agarraba una desesperación los primeros 3 o 4 meses, más que todo 4 meses. Me agarraba una desesperación, una angustia, me agarraba muchas cosas feas que pasaban por mi mente, mi alma se turbaba, hermanas, y yo me recuerdo que venían con mi esposo y nos peleábamos mucho en el desierto, y yo lloraba y él se enojaba conmigo. Mi esposo fue soldado en Guatemala, y, y él tenía un carácter muy fuerte, un carácter posesivo, y los primeritos días fue bonito, pero después después de los primeritos días, pues ya empezaron ahí los pleitos, y resulta de que veníamos en el desierto, hermanas, y pasamos, gracias a Dios, fueron como 22 días para llegar hasta aquí a Estados Unidos, y bueno, ya comenzamos nuestra vida, ¿verdad? Desde allá con mi esposo, pero al venir, hermanas, eso fue la desobediencia, trae muchas consecuencias. Venimos para acá, y pues con mi esposo, gracias a Dios, tenemos 26 años, pero no fue fácil porque el carácter de él era fuerte y el mío también fuerte, así que ni él se dejaba ni yo me dejaba. En fin, eran pleitos, y durante el embarazo eran pleitos y pleitos, y hermanas, eso fue creando en mí cada día más un vacío, esa desesperación, esa angustia, hermana. Tuve mi primer niño y era pleito con mi esposo, y nunca, bendito Dios, no hubo pleito de golpes, pero sí mucho de abuso verbal, me decía él, le decía yo. Bueno, hermanas, yo empecé a crear un vacío en mi corazón. De ahí me embaracé de mi niña, y pues al principio contento, pero después siempre otra vez pleitos, y así sucesivamente, hermanos. Pasaban los días, pasaban los años, se desesperaba él conmigo por mi carácter, me desesperaba yo con él por su carácter. Él quería que yo cambiara y yo quería que él cambiara, y esperando el uno al otro. Él quería que yo cambiara, yo quería que él cambiara. Pasaban los días, pasaban los meses, pasaban los años, y ni él ni yo cambiábamos, sino que cada día esto se hacía más difícil, mucho pleito, muchas palabras, donde ya no nos respetábamos verbalmente. Físicamente, gracias a Dios, Dios no permitió, ¿verdad?, que hubieran golpes físicos, pero sí verbalmente, hermanas, y pasó el tiempo, me embaracé de mi hija, ¿verdad? Y ya después tuve a mi niña, y habían tiempos bonitos, alegres, pero yo cada día sentía más ese vacío en mi corazón, un vacío terrible, una angustia donde yo sé lo que es experimentar ese espíritu maligno, que el Señor lo reprenda, ese espíritu de depresión. Yo llegué a experimentar esa angustia, esa opresión, ese estrés y esa depresión. Yo llegué a experimentar eso cuando cada casi 4 años yo salía embarazada. Tengo, para la gloria de Dios, 4 hijos, 2 varoncitos y 2 hembras, de un niño, niña, niño y niña. Y hermanas, cuando me embaracé de mi hijo, que ahorita va a cumplir 18 años, me embaracé de mi niño, y recuerdo que entonces ya como que mi esposo estaba tan desesperado conmigo, que cuando me embaracé de mi hijo, entramos en un conflicto más terrible, porque yo entré otra vez en esa angustia terrible de mi alma,
a él lo maltrataba, y él también, donde veía que yo no me contenía de ese maltrato verbal, también él se desesperaba y me decía de cosas que ustedes, la mayoría tal vez de ustedes han experimentado, que son las palabras. Las palabras son ofensivas, las palabras ofensivas dañan el alma, dañan la mente, y entonces ya era de muchas palabras que yo me sentía completamente con mi estima completamente por los suelos. Me embaracé, ¿verdad?, de mi hijo, y el que ahora va a cumplir 18 años, y entré en una angustia, en un conflicto terrible con mi alma, una desesperación, y yo le gritaba a mi esposo: llévame a una iglesia, llévame a un lugar donde yo pueda ser diferente, pero yo quiero cambiar. Y él me decía: pues vamos a ir. Y pasaron los meses con mi hijo, y eso era terrible, era una depresión, pero gracias a Dios que pues siempre me aferré a mis hijos. Pero yo llegué a escuchar, hermanas, llegué a escuchar la voz del enemigo, donde me decía que yo me quitara la vida, y yo lo oía audiblemente cuando iba en la calle. Me decía el enemigo: pásate en esa calle, y cuando miraba un camión o un autobús, y a mí me daba un impulso por quererme cruzar la calle, pero un impulso terrible, terrible, que yo deseaba más la muerte que la vida. Y yo, una desesperación, yo lloraba, y yo salía corriendo. Cuando me enojaba con mi esposo, salía corriendo de la casa, me iba sin rumbo, y yo decía: yo no quiero la vida, yo ya no quiero la vida, porque yo no sé qué es lo que necesita. Mi esposo trataba de sacarme a comer, trataba de comprarme, porque a veces decía: es que no tengo ropa, que no tengo zapatos, y si tú me compraras esto, si tú me compraras lo otro, si tú me dieras esto, yo fuera feliz. Pero él trataba, tal vez luchaba, ¿verdad?, porque no era fácil para él tampoco, pero él luchaba para que yo me sintiera bien, y, y no, nos salíamos a comer, en el momento sentía un poquito de satisfacción, pero al rato volvía lo mismo, a sentir mi alma. No sé cuántas han experimentado ese vacío en el alma. Yo lo experimenté de una manera terrible, y hermanas, era de palabras, de maltratos. Hermanas, yo ahora, escuchando a un siervo predicar, decía que cuando la mujer tiene un buen trato, es como la gatita, ¿verdad? Un gatito que mientras lo tratas bien, ese gatito está bien contento, pero si algo trata de hacer ese gatito, le saca las uñas, y así me consideraba yo. Ni bien cualquier cosita que mi esposo me decía, yo era como una gatita queriéndome defender y arruñarlo, y era una desesperación contra él y hasta contra mí misma. Y bueno, hermanas, resulta que yo, embarazada de mi hijo, fui a una boda, y yo iba muy atribulada a una boda de una familiar de mi esposo. Yo iba muy atribulada, para entonces yo llevaba 6 meses de embarazo, y en ese lapso de tiempo yo recuerdo que, como ni yo era cristiana ni mi esposo, él no me hablaba, casi no me hablaba durante ese tiempo del embarazo, ni él me hablaba, y yo menos lo quería hablar, porque yo le decía que yo lo odiaba. Y hermanas, y eso cada día se arraigaba una raíz de amargura en mi corazón fuertemente. Y recuerdo que ese día que fui a una boda, iba con mi estima demasiado por los suelos, porque nos acabamos de haber peleado con mi esposo. Y cuando yo llegué a ese lugar, recuerdo que a un varón estaba hablando de la palabra de Dios. Por eso Dios bendiga a los siervos y a las siervas, porque dice la palabra que sobre sus siervos y sobre sus siervas derramaré, dice: sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y recuerdo que ese varón estaba hablando la palabra, y me llamó la atención cuando escuché que él estaba hablando la palabra de Dios. Me acerqué y puse atención, y me dijo él que si yo era cristiana, y le dije: no, pero algo, si siento una necesidad de escuchar lo que está hablando usted, porque en mi alma, como dice, ¿verdad?, en Salmos 42,
Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, yo conocí a Dios de labios, como, ¿verdad? Dice la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo sabía que Dios existía porque a Dios gracias nos enseñaron los padres, aunque no estaban convertidos, pero nos enseñaron que existía un Dios, y a pesar de la vida que ellos llevaban desordenada completamente, pero nos enseñaron a creer en un Dios. Pero ese Dios yo lo conocía de lejos, no lo conocía de cerca. Entonces yo en mi interior, en mi angustia, en mi aflicción, cuando yo sentía esos dardos de quererme cruzar la calle, en alguna ocasión intenté rayarme el brazo porque era demasiado el vacío que sentía en mi alma, que yo sentía que nadie me amaba. Yo sentía, ahora que el Señor ha abierto mis ojos y ha entrado en mi corazón, digo, ¿cómo es el enemigo? Que Jehová lo reprenda, porque me hacía creer que a mí nadie me amaba. Yo decía, nadie me ama. Yo, ¿para qué nací? ¿Para qué vine a este mundo? Y yo solo deseaba, cada vez era más fuerte el querer sentir el deseo de morir y no vivir. Por eso leí este salmo que dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Porque dice la palabra, ¿verdad? Que, que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra demonios en los aires. Y esos principados, esos demonios vienen a atacar la mente, el corazón y el alma del hombre y de la mujer, y lo hacen sentir a uno que uno no vale nada, porque el enemigo no quiere ir solo al infierno, él quiere llevar multitudes de almas. Por eso yo glorifico y exalto el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, porque, hermanas, yo deseaba algo en mi alma, pero nada de este mundo satisfacía, nada, por más que buscaba aquí, buscaba allá. Recuerdo que ya casi de último, cuando yo ya estaba demasiado mal en mi temperamento, mi esposo me llevaba, ¿verdad?, a la iglesia, donde nos acostumbraron desde el principio a entrar, pero yo no sentía nada, yo sentía un vacío, igual sentía un vacío, y me decía mi esposo, yo creo que estás loca, yo no sé qué tú quieres. Y yo, hermanas, me recuerdo que había gente hablándome de la palabra, y recuerdo que ese día de la boda, ese varón me dijo, ¿usted quiere que yo ore por usted? Y le dije, sí, quiero que ore. Pero él, en la oración que me hizo repetir la oración de fe, pero yo le dije, pero yo solamente quiero que ore por mí, pero yo no quiero un compromiso porque yo no estoy preparada para ese compromiso. Pero él me dijo, no se preocupe, me dijo, usted solo repita la oración y Dios es el que se va a encargar. Y bueno, hermanas, esa oración para mí, yo tenía 6 meses de embarazo de mi hijo, esa oración de mi hijo que va a cumplir 18 años, esa oración fue una oración tan poderosa, que yo sentí, hermanos, como yo miraba en mis ojos, que salían como tinieblas salían de mis ojos. Y cuando ese varón oró por mí, me encantó tanto la oración, que cuando yo abrí mis ojos, yo vi que la luz del sol resplandecía, pero como 3 veces más de lo que yo veía, porque yo miraba el día oscuro, veía en tinieblas, porque así estaba mi alma, estaba oscura, mi alma estaba encerrada en esa cárcel de tinieblas. Y cuando ese varón oró, porque él dice que creo que había ido a la montaña a orar, y me dijo, el Señor me mostró que yo iba a orar por una persona a quien él ama. Y bueno, yo no lo entendía todo eso lo que él decía, y cuando él oró fue para mí algo precioso, pero algo que siempre la rebeldía del corazón, hermanas. Recuerdo que me encantó la oración,
Y recuerdo que ese día fuimos a un parque con mi esposo y yo sentía una paz, sentía una alegría, sentía un gozo que nunca, jamás yo lo había experimentado. Pero igual, como ustedes saben que el enemigo no quiere que uno sea libre, pero en el momento me vino algo a mi mente y dije, este hombre, yo le dije que yo no quería repetir la oración de fe y él fue, con el perdón de la palabra, lo que voy a decir, fue necio porque me hizo repetir la oración de fe. Me siento comprometida, pero yo no quiero un compromiso, yo no quiero un compromiso. Yo estoy agradecida por la oración, pero me hizo repetir esa oración de fe y yo no quiero un compromiso porque yo no voy a poder y bueno, fue un día maravilloso, lindo, extraordinario, pero volví, no, yo dije, no, yo no voy a poder hacer un cambio en mi vida. Y pasó el tiempo, y hermanas, yo me recordaba mucho de esa oración, pero igual yo no quise ir a congregarme. Y después, con el tiempo, recuerdo que tenía una amiga y le decía, fíjese que desde que este hombre oró por mí, yo no puedo estar en paz. Yo necesito ir a una iglesia, pero una iglesia cristiana, evangélica, pero yo siento que yo no voy a poder cambiar porque no, mi carácter que tengo es muy fuerte y mi esposo dice que yo no voy a cambiar. Ella siempre me ayudaba con mi niña porque ahora llevaba yo a mi niña a limpiar apartamentos, casa, y esa hermana, entonces yo no me consideraba una hermana. Ella me invitaba a su iglesia y ella me invitó a su iglesia, pero yo no quería ir, pero al fin, de tanto que yo sentía otra vez ese vacío en mi alma, pasó como un año de eso. Y entonces la hermana me insistió, gloria a Dios por esas mujeres que no se cansan de hacer la invitación a uno de ir a una iglesia donde se predica la palabra y donde predican a Jesucristo que murió pero resucitó y Jesucristo que vino a salvar, el que es el camino, la verdad y la vida. Y esta hermana me llevó, yo dije, ok, voy a ir a su iglesia. Y cuando fui a la iglesia, hermanos, pues no sentí mucho, no muy bien, pero más o menos me sentí. Pero resulta que el siervo ahí, ¿verdad? Me hizo la invitación que si yo quería reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, y le dije, no, yo solamente quiero escuchar. Todavía estaba yo rebelde, yo solo que vine para escuchar. Y el siervo cuando dijo, me dijo, pero es que no sabes, porque me preguntó mi nombre, Álida, no sabes que si sales de aquí y te pasa algo y mueres, no te vas a ir con Cristo. Y yo con mis argumentos le dije, ay no, pues primero Dios que a mí no me pase nada. Le dije, yo sí sé que un día yo voy a tener un compromiso con él, pero ahorita lo quiero conocer como un amigo, si te cae bien, te enamoras, te casas, pero ahorita yo no quiero compromiso así, solo quiero escuchar. Pues en fin, que el siervo como que se molestó. Y después cuando estábamos en un comedor, la hermana me invitó a comer y me dijo el siervo, le dijo la hermana al siervo, oh, fíjese pastor, dijo que íbamos a chocar cuando veníamos para acá. Y entonces, ¿verdad? Él, pues, en ese momento yo sentí fuerte lo que él dijo, porque yo lo sentí que era contra mi vida. Entonces digo, ¿y cómo no ibas a chocar, hermana? Digo, si ahí traías al diablo adentro. Entonces yo sentí como que me dio un golpe así fuerte. Yo dije, él lo está diciendo por mí. Entonces vengo yo ya no quise regresar a ese lugar. No era una iglesia, era una casa donde se reunían. Y yo como que empecé a agarrar otra vez como resentimiento. Pero yo en mi alma sentía la necesidad. Y yo digo, pues, a veces uno, hermanos, conoce la palabra y a veces nos falta la sabiduría, ¿verdad?, para tratar con la gente que está queriendo entrar en el reino. Entonces, aprendí una lección muy grande a través de ese comportamiento del siervo, lo cual yo lo bendigo, ¿verdad? No, si él todavía existe, vive, que Dios lo bendiga. Nada más que en ese entonces yo le agarré un resentimiento porque cuando él dijo esas palabras yo sentí que lo dijo por mí, porque él estaba hablando, ¿verdad?, espiritualmente, pero yo no entendía porque yo andaba en una mente carnal. Entonces yo sentí el ataque en mi carne. Entonces yo ya no quise regresar, la hermana me insistía, no quise regresar, pero igual empecé a sentir esa necesidad de volver y volver, hermanas, y bueno,
Y yo decía, ¿y ahora a dónde voy? Pero cada día era algo, porque Dios, cuando ya el Señor te sella con el Espíritu, aunque tú te quieras ir, aunque tú te quieras alejar, aunque tú te quieras correr, el Señor, cuando tiene un propósito contigo, no te va a dejar. Por eso dice que Él está a la puerta y toca. Si alguno oye su voz, Él entrará, porque Él es caballeroso. Él no es como el enemigo. El enemigo, le abres una puerta, le abres un portillo y el enemigo entra a hacer estragos a tu vida. Pero el Señor Jesucristo, Él es caballeroso, Él toca y llama. Él está llamando, Él está tocando. Y hermanas, al fin hubo un momento donde dije, ya no más. Por eso puedo decir con libertad y tengo conciencia que el día que yo le rendí mi vida a Jesucristo fue un 9 de mayo del 2004, cuando yo siento que de verdad yo tuve un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Tengo ahorita, para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial, 16 años de haberme yo rendido a Cristo de corazón, hermana, porque es verdad lo que dice el Señor, ¿verdad? Ya en San Juan capítulo 4, cuando Él tuvo ese encuentro, o la samaritana tuvo ese encuentro con Jesucristo. Muy importante, mis hermanas, de tener ese encuentro verdadero con nuestro Señor Jesucristo, porque ahí yo recuerdo, dice la Biblia, ¿verdad? Allá en San Juan 7, 37 o 38, si no estoy mal, que el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Recuerdo que esa noche, cuando yo me entregué a Cristo de corazón, yo lloré como un niño cuando nace, que llora. Hermanas, desde entonces, hermanos, yo me aferré. Entonces empezó una nueva vida, porque dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, pero entonces ya empezó una vida nueva para mí, pero un reto más que pelear, porque entonces mi esposo, él nunca quiso acompañarme a una iglesia cristiana. Entonces ahí empezó otra batalla, porque empecé yo a caminar en la luz, pero había ese conflicto. La Biblia dice que los enemigos del hombre son los de su casa, y entonces entramos como en una enemistad, porque mi esposo siempre dijo que él nunca iba a cambiar de religión, que así como le habían enseñado sus padres, él así continuaría. Y bueno, hermanas, empecé yo con mis hijos a buscar de Dios, y era una batalla más que pelear, y resulta que mi esposo pasó tiempo y él no quería nada con el Señor, pero gracias a Dios, hermano. Por eso, cuando venimos a los pies de Cristo, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de pedirle a Dios, de derramar nuestra alma. No dejemos, ahorita no nos podemos congregar porque la situación está mundialmente, que toda la iglesia tiene que estar en casa, ¿verdad? Pero de verdad, hermanas, tenemos que luchar, tenemos que pelear, porque ahora ya no estamos solas, ahora tenemos al Todopoderoso con nosotros, y vamos a pelear por nuestra familia. Empezó una batalla grande en mi vida, y ahora, como tengo 16 años en el Evangelio, y digo, wow, Señor, cada vez que Dios me da la oportunidad de poderme acostar y poderme levantar, digo, qué hermoso eres, Señor, porque ahora entiendo, hermanas, en todo el proceso que he llevado dentro del Evangelio, entiendo por qué el enemigo quería matarme, por qué el enemigo, como siempre, el enemigo, que el Señor lo reprenda, él quiere adelantarse a los planes. Dice la palabra del Señor allá en Jeremías capítulo 29:11, sin mal no estoy, que dice que Él tiene pensamientos de bien para tu vida y no de mal. Entonces el Señor dice que tiene pensamientos de bien para nosotros, pero como nosotros andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados en el mundo, hermanos, la desobediencia, la rebeldía, la mala manera de vivir desde la niñez nos va haciendo hombres y mujeres rebeldes, que no queremos someternos a la obediencia del Señor, porque está esa barrera que necesita ser rota, esa cadena. Dice la palabra del Señor allá en Génesis
capítulo 1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Mire, pues en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nosotros fuimos formados por el poder, por la mano de Dios, pero nuestra tierra se desordena, se vacía, porque aunque nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre por Dios, pero como nuestros padres no nos inculcaron a muchos de nosotros los principios de la palabra, el temor de Dios, el guardar sus mandamientos, entonces nosotros somos una tierra desordenada y vacía sin Cristo, pero gloria al Señor, gloria a Dios, porque Dios en su misericordia nos tiene aquí, hermanos, para contar sus grandes maravillas. Y ahora, hermanos, que yo he caminado con Cristo, ¿verdad?, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor en su infinita misericordia nos ha dado la oportunidad de crecer en un ministerio donde creemos en la llenura del Espíritu Santo, creemos en echar fuera demonios, en orar liberación, y ahorita cuando yo veo todo lo que Dios permite para su gloria y para su honra, porque nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Dios vivo. Nosotros sin Cristo, sin el Espíritu Santo, no somos nada, nosotros hacemos lo que hacemos y el nombre del Señor se glorifica porque es el poder de Dios, porque dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y cuando yo veo cómo el Señor tan lindo en ese proceso nos ha llevado, dice que nos lleva de poder en poder, de gloria en gloria y de fe en fe, hermanas. Yo ahora veo todo lo que el Señor permite que hagamos para su honra y para su gloria. Digo, ¿con qué razón el diablo quería matarme? Porque él no quería que yo experimentara las maravillas de mi Cristo. El diablo no quería que yo experimentara, porque Jesús, el Señor, tenía pensamientos de bien para mi vida. El Señor tiene pensamientos de bien para tu vida, mujer. Si tú has vivido, si tú te identificas con este testimonio, quizás un poquito más fuerte que el mío, quizás un poco menos fuerte que el mío, hermanas, déjame decirte que el Señor tiene pensamientos de bien para tu vida. No retrocedas, no desmayes, no te aísles del Señor, porque cuando tú le crees a Dios y el Señor tiene esos planes para tu vida, pensamientos de bien para tu vida, vas a llorar, vas a sufrir, pero es necesario que ese sufrimiento y esas lágrimas vengas a los pies de Cristo y clames y le pidas al Señor. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una gran verdad inspirada por el Espíritu de Dios, una gran verdad, hermanas. Dice: clama a mí, no te detengas, clama al Dios vivo. Si estás pasando un abuso verbal, físico, con tu esposo, con tu familia, yo no sé en qué situación te encuentras, yo quiero decirte y animarte que en el nombre de Jesucristo, levántate, no te detengas, pelea la buena batalla, lucha por tu alma, lucha por tu esposo, lucha por tus hijos, porque cosas grandes y maravillosas Dios tiene preparado para aquellos. Dice que aquel que se humilla, Dios lo exalta, y aquel que se enaltece, Dios lo humilla. Yo quiero decirte, mi hermana, el Evangelio de Jesucristo es precioso, es hermoso, pero hay un precio que pagar, hay lágrimas, hay menosprecios, hay palabras que te hieren, palabras que te hacen sentir como que, ¿será que estoy bien o estoy mal? Vienen palabras, hermanas, que te hacen sentir como que por momentos quieres, como dicen, ¿verdad?,
tirar todo y mejor hacerte al enemigo, porque en ese momento que tú vienes a Cristo, te haces enemiga de tu esposo o el esposo de la esposa o aún de los hijos contra los padres contra los hijos. Te haces enemiga por causa del bendito evangelio, pero yo quiero decirte que sí, tú tienes que seguir adelante en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No te detengas, sigue adelante, pelea, dobla rodillas, ayuna, ora, clama, aunque te digan que estás loca, aunque te digan que eres fanática, aunque te digan que eres hipócrita, todas esas palabras uno las ha podido escuchar, pero bendito sea el Señor y bendita la roca de nuestra salvación, que cuando tú permaneces y tú le dices, Señor, ayúdame, Señor, socórreme, Señor, levántame, restáurame, Señor, ayúdame porque me siento sola, pero tú no estás sola, está el Señor contigo y tú te sientes a veces que ya no quieres, porque es difícil a veces llevar un hogar, te lo digo por experiencia, tenemos 26 años con mi esposo y gracias a Dios, desde que yo vine al evangelio, empezó entonces mi batalla, porque yo le pedía matrimonio, porque yo quería servirle a mi Señor, y yo vivía en fornicación, pasé 3 años en fornicación con mi esposo, porque él no quería, entonces yo le pedía casamiento y él me decía, no, así estamos viviendo bien, ¿y para qué te preocupas si ya vivimos muchos años? Pues así estamos bien. Y entonces yo lloraba porque yo decía, cuando yo escuchaba la palabra, yo sentía, Dios mío, yo quiero ser libre de vivir así, yo quiero casarme, yo quiero guardar tus mandamientos, yo quiero honrarte, yo quiero servirte, y lo hacía, me gustaba servir, pero pues así, ¿verdad? Sin que me dieran ese privilegio directamente desde el altar, pero me gustaba ayudar y yo decía, yo quiero servir como sirve esa hermana, yo quiero servir como sirve ese hermano, y yo no puedo porque no estoy casada, y cada día se hacía como más difícil y más difícil, y hermanas, eran lágrimas, era dolor, pero gloria a Dios porque yo empecé a orar por mi esposo. Había momentos que quería dejarlo, pero no, tampoco no sucedía eso. Pero hermanas, yo recuerdo que oraba y no quería él nada más, al contrario, él como que, ustedes saben cómo el enemigo usa a la persona, no es tu esposo, no es el hijo ni la hija, sino que es el enemigo que quiere usar para hacerte sentir mal, para que porque lo que quiere el diablo es robarte la fe, robarte la confianza en el Señor. Y yo recuerdo que él a veces se burlaba, me decía cosas y me hacía sentir desboronada. Cuando yo iba a la iglesia, recuerdo que yo iba al altar y cuando a veces salían palabras, yo le decía, ¿para qué vas a la iglesia? Eres una hipócrita. Esas palabras a uno, hermanas, le entran como una lanza en el alma, en el corazón. Y yo llegaba, hermanas, yo recuerdo que siempre he amado estar en el altar. Aunque yo anduviera mal, yo me iba a postrar al altar y le decía, Señor, es cierto, soy una hipócrita, porque yo no quiero cambiar y no puedo, pero es que este hombre, yo quiero que cambie y no cambia, más se pone difícil, Señor, y yo lloraba en el altar, le decía, yo no soy digna de ti, pero yo quiero que por favor me ayudes. A veces iba al altar y decía, este es el último día que voy a venir, Señor, yo ya no voy a venir a tu casa porque me siento mal, porque es verdad lo que dice mi esposo, me lo creía yo, y tal vez sí tenía razón, porque yo en vez de a veces habían veces que me controlaba y habían veces que me descontrolaba, porque era una frustración para mí el querer yo que mi esposo cambiara y él no quería cambiar, el que mi esposo me acompañara a la iglesia y no quería acompañarme. Y bueno, hermanas, pasó como 3 años y medio, casi 4, como 3 años, hermanas, que pasó el tiempo orando por él, y resulta que yo lo puse en las manos del Señor y le dije, Señor, yo lo pongo en tus manos, todos los días lo ponía en sus manos y le decía yo, Señor, trata con el corazón de este hombre, solo te pido por su alma, te pido, Señor, que no destruya su alma, sino sálvalo, Padre Santo. Y sí, el Señor tuvo que tratar con él. El Señor trató con él y fue cuando él entendió y él vino a los pies de Cristo después de como 3 años. Como unos 3 años
que él vino a los pies de Cristo y el Señor lo tocó, y gracias a Dios, desde que él tuvo una experiencia fuerte que él no se le olvida, él hizo votos con el Señor y entonces empezó a acompañarme a la iglesia. Fue por 7 meses a acompañarme, y ya después de los 7 meses de ir a escuchar la palabra, él reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, y ahora pues ahí estamos sirviéndole al Señor para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Pero yo les quiero decir, mis hermanas, que no se desanimen. Yo sé que tal vez dirá usted, ay, la hermana, rápido el Señor le respondió, porque fue entre 3 años y medio, que el Señor le respondió. Yo llevo años, y el Señor no me responde, o mi esposo no quiere cambiar. Pero yo quiero decir, mi hermana, luche, siga adelante, usted pelee por su alma, porque si este hombre cambia, gloria a Dios, y si no cambia, Dios sabe, hermana. Pero hermanas, yo quiero animarles en el nombre de Jesucristo, que usted siga adelante. Si le están sirviendo a Dios juntos, bendito sea su nombre. Pero si usted es una mujer que está sola, batallando, peleando esta batalla, no deje de orar. La clave aquí, hermanas, la oración. Esa es la columna vertebral, la oración, el ayuno. Oremos, ayunemos, clamemos y no bajemos la guardia, y vamos a ver siempre la gloria de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque el Señor, yo andaba en ese valle de tinieblas, en ese valle de sombra, pero el Señor le plació, hermanas, de rescatarme, de salvarme. Y por eso le quiero decir que usted, si usted está yendo a la iglesia o quiere congregarse, quiere buscar de Dios, y usted siente ese vacío en su corazón, ríndase a los pies de Cristo, ríndase a los pies del Señor. Yo voy a seguir leyendo. Dice, oh Jehová, el 33, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste, como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Y el 11 dice, mire, una gran verdad, mis hermanas, has cambiado mi lamento en baile. Allá en la pechita dice, porque has cambiado, porque tú cambiaste mi lamento en danza, ¿verdad? Como nosotros, así es como nos identificamos en el pueblo de Jesucristo, que has cambiado mi lamento en danza. Y dice, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que desataste, has cambiado mi lamento en gozo, has cambiado mi lamento en danza. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, hermanos, el Señor llegó al rescate y Él nos rescató del lodo cenagoso. Él nos rescató de ese pozo de la desesperación. Por eso, mis hermanas, yo sé que estamos viviendo en un tiempo de tanta crisis, de tiempos tan difíciles, pero no dejemos de buscar el rostro de Dios. Ánimo en el nombre de Jesucristo. Levántate, mujer, levántate en oración, en clamor, en esa guerra espiritual, en esos ayunos. Tenemos la bendición, hermanas, de estar ahí, hermanas, participando en un equipo de oración desde hace 10 años para la gloria de Dios. Tenemos este equipo de oración, intercesión, manantial de vida. Hace 10 años, de jueves a jueves, se levantó este equipo de oración, y para la gloria de Dios,
Hermanos, estamos orando, clamando, intercediendo. Para mí es un privilegio, para mí es una bendición grande. Yo no tengo cómo pagarle al Señor tanto amor, tanto favor, tanta fidelidad y tanta misericordia, hermanos, y le doy gracias a Dios por haberme rescatado, por haberme sacado del mundo del pecado, mis hermanas, y el Señor nos ha llamado a su presencia para que ahora seamos instrumentos útiles para su gloria, para que anunciemos, dice aquí en Primera de Pedro 2:9. Mire ahora nosotros qué somos, cuando antes no éramos nada, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Eres linaje escogida, mujer, tú que me estás oyendo, no eres un fracaso, no eres esas palabras que muchas veces escuchan tus oídos, no sirves para nada, no vales nada. La palabra del Señor le dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, eres adquirida por Dios, mi hermana, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios somos salvos. Por eso yo te digo en esta noche, si tú ya creíste en Jesucristo, gloria a Dios, sigue adelante, creyendo en el poderoso de Israel. Y si tú eres una mujer que no has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, yo te invito en el nombre de Jesucristo, reconócelo, porque es necesario, dice la palabra, que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Cree en el Señor Jesucristo, mujer, y serás salva tú y tu casa. Cree en ese nombre. Dice la palabra que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario, dice el Señor, allá en San Juan capítulo 3, ¿verdad? Como le digo a aquel varón, creo que se llama Nicodemo, le digo que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Es necesario que nazca de nuevo. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario que tú confieses a Jesucristo como Señor y Salvador para que se cumpla la palabra. Lo que leíamos en Salmos capítulo 30, has cambiado mi lamento. Ahí dice en la versión Reina Valera baile, pero en la pechita dice en danza. Qué hermoso, porque nuestra vida sin Cristo es un vacío. Nuestra vida sin Cristo llega a sentir hasta depresión, llega a sentir soledad. Nuestra vida sin Cristo está vacía, nuestra tierra está desordenada, pero con Cristo Él viene. Dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que yo te invito en el nombre de Jesús, si tú te has apartado, reconcíliate con el Señor. Cristo viene pronto y Él viene por una iglesia limpia, sin mancha. Él viene por una iglesia que busque cada día, dice la palabra, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que buscar el rostro del Señor. El Señor, a través del Espíritu Santo, nos enseña qué debemos de pedir, cómo debemos de orar. El Señor nos va enseñando día con día cómo debemos de comportarnos. Él es experto para cambiarnos. Él es experto para transformarnos. Él es experto para sostenernos. El Señor ha prometido estar con nosotros. No estamos solas, no estamos huérfanas. El Señor está con nosotros. Si tú no has tenido respuesta a una petición, sigue creyendo,
Sigue declarando la palabra de Dios, porque fieles y verdaderas son las promesas del Señor. Si un hijo o una hija se ha apartado, tú sigue clamando. Levántate, levantémonos de madrugada. Levantémonos de madrugada a buscar el rostro del Señor y clamemos y confiemos y perseveremos en la oración, perseveremos en la búsqueda para con Dios, escudriñemos su palabra en este tiempo de tanto engaño, escudriñemos la palabra, creamos en Jesucristo. Cristo viene pronto y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ven y bebe de las aguas cristalinas que Cristo tiene para tu vida. Él es la peña de Oreb que está brotando agua de vida para que tú bebas gratuitamente. Él es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Come de ese pan que es su palabra para que tu alma se sacie. Bebe de esas aguas, de esa roca inconmovible que es Cristo Jesús. Tu alma, mi alma necesita de esa agua todos los días. Necesita de ese alimento espiritual. Por eso queremos siempre glorificar y exaltar el santo nombre de nuestro Dios Todopoderoso, porque Él ha hecho cosas maravillosas, Él ha hecho cosas preciosas. Yo sé que se llora, yo sé que se sufre, y tú lo has vivido, yo lo he vivido. No es fácil el caminar en el Evangelio. La palabra de Dios dice que el camino es angosto y estrecha es la puerta, pero es necesario, porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. El Señor no te crió, mujer, para que tú mueras. El Señor te crió para que vivas y tengas vida, y vida en abundancia. Echa mano de esta salvación, echa mano de la vida eterna. Tu Rey viene pronto, Cristo viene pronto, y anhelamos, porque dice que allá ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Hoy estamos llorando, el mundo se burla de que nosotros estamos afligiéndonos, pero vale la pena, mi hermana, vale la pena tus lágrimas, vale la pena que tú has llorado. Recuerda que la Biblia dice que las lágrimas de los santos, tú eres pueblo santo, ya te lo leí, somos linaje escogido, real sacerdocio. Dice que nuestras lágrimas están puestas allá en Apocalipsis 5:8, nuestras lágrimas son puestas en copas de oro. Déjame decirte que esas son las copas que están ya para ser derramadas como juicio sobre la tierra, porque ha habido dolor y ha habido llanto de pueblo de Dios gimiendo por salvación, por redención, pero Cristo viene pronto y no te alejes del Señor. Sigue adelante, confía en el Señor Jesucristo, pídele la guianza al Espíritu Santo, porque el Señor dijo que no nos dejaría huérfanos, nos dejaría el Consolador, el cual nos guiaría a toda verdad. Yo quiero dar gracias a Dios por este tiempo maravilloso, y quiero cantar una alabanza para la gloria y la honra de nuestro Dios, y doy gracias, mis hermanas, por este tiempo que ustedes me han dado esa bendición de poder yo participar, hermanas, de compartir mi testimonio, y quiero cantar una alabanza de adoración, porque no tengo cómo pagarle a mi Señor Jesucristo. Después que yo estaba muerta en delitos y pecados, Cristo me ha rescatado, y por eso quiero servirle, quiero amarle solo a Él y no volver hacia atrás, porque mi vida sin Cristo no tiene ningún sentido. Tu vida sin Cristo Jesús no tiene ningún sentido. Cristo es el que nos da ese sentido a nuestro existir cada día, su Espíritu Santo. Quiero cantar esta alabanza que dice: al Rey Jesús adoraré, al eterno Dios canto mi canción, porque eres tú quien reina en mi ser. Al Rey Jesús adoraré, al eterno Dios canto mi canción, porque eres tú quien reina
No sirvo a otros dioses, no tengo más tesoro, ser llena de tu espíritu es mi único deseo. Solo a ti mi ofrenda doy y mi canción. Solo a ti mi ofrenda doy y mi canción. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor